¿Qué? Buenas tardes. Bueno, como siempre, el objeto de este programa es transmitir todo lo que nos cuentan los libros de farmacología y, bueno, interpretarlo en un idioma popular. El caso es que la semana pasada estábamos hablando de los anticoagulantes. Habíamos explicado aquello de cuál es el proceso por el que en un vaso, el sistema plaquetario, el mismo sistema de una forma natural, el sistema orgánico, nuestro organismo, se defiende ante una agresión, ante una erosión en la pared de una arteria o de un vaso, y automáticamente las plaquetas empiezan por pegarse a ese vaso y empiezan luego a agregarse porque rompen una serie de cositas, cositas, y como ya además en nuestro programa nos sigue gente que pretende que lo hagamos de una manera técnica, pero claro, si lo hacemos de una manera técnica, como lo hacen en otros sitios, ya no llega a quien tiene que llegar, que en principio a nosotros lo único que nos importa es que llegue al paciente. El paciente como consumidor, como objeto final de toda esa cuenta de dividendos que mueven toda esta gente. Entonces es curioso cómo hablábamos de los anticoagulantes, establecíamos la diferencia entre los antiagregantes, los anticoagulantes, hablábamos de los que son por vía subcutánea o vía sanguínea, intravenosa, la heparina, el mejor de todos, y que sabíamos que la heparina, cuando terminábamos el programa la semana pasada, hablábamos que la heparina la tenemos en el pulmón, en el hígado y en el intestino, nosotros mismos, de una manera natural. Nuestro mismo organismo la produce. También hablábamos de aquel inventito que era el Sintrón, el que se vende en España de una forma absolutamente general. Y mira por dónde, cuando yo he defendido alguna vez aquí la historia de que no vale, el periodista puede ser periodista de economía, puede ser periodista de derecho, puede ser periodista de política, de lo que usted quiera. Pero en medicina, un periodista no puede, o sea, si yo solo me limitara a leerles a ustedes todo esto que va pasando aquí, con la frialdad de los datos, arrimando el ascua, seguro que alguno habrá que piense que yo arrimo el ascua a alguna sardina. No, aquí no arrimamos el ascua a ninguna sardina, nada más que a la sardina del paciente, del último compromisario, del último beneficiario que es el paciente. Pues bien, cuando vemos que, claro, cuando digo lo del periodista, pues evidentemente un periodista puede hablar la semana pasada de anticoagulantes y esta semana le puede tocar, pues no sé, si pasamos la página al siguiente capítulo, pues toca otra cosa, ¿no? Tocan los diuréticos. Bien. Pero nosotros estamos trabajando con algo que es la vida, y con algo que es muy serio, ¿no? Hablábamos de los anticoagulantes, concretamente del Sintrón. Y además ya no... Yo soy médico, pago mi impuesto en el colegio de médicos, y yo tengo derecho a hablar, porque ¿no se supone que estamos en democracia? Bueno, pues bien, tengo derecho, como pago, y además de eso sí que me ocupo. A lo mejor se me olvida pagar el gas natural, pero lo que sí no se me olvida es pagar el colegio de médicos, porque ya sé que el día que yo me descuide ahí, van a venir a por mí. Pues bien, y lo pago única y exclusivamente, pues bueno, por estar es como el que se sienta en una partida de póker, y bueno, pues para tener acceso a una jugada tiene que pagar el pot, tiene que pagar la postura, para luego decir si quiere ver o no jugar, o ver las cartas o no verlas. Esto es así. Bien, ¿ves? Esto es una partida de póker. Entonces, cuando hablábamos del Sintrón, hablábamos de los anticoagulantes orales, hablábamos de los problemas que planteaba el Sintrón, en concreto, de las ventajas que supuestamente tiene. Evidentemente que tiene ventajas. Es claro que yo, en un paciente con riesgo, porque tiene otra patología de riesgo, porque le hemos puesto una prótesis, porque cuando hablábamos de la
de los mecanismos que desencadenan el que se forme un trombo, uno de los factores desencadenantes, de los estimulantes, de los que estimulaban a la plaqueta para que en su curso del torrente circulatorio se pudiera quedar parada en un sitio, era, el primero, la erosión de la pared, una herida en la pared, puesto que también vimos que se producía un aumento de lo que llaman el factor de crecimiento, que es necesario para aumentar la mitosis. ¿Qué es la mitosis? El aumento de multiplicación celular por parte de la pared de la arteria o de la vena, para que al aumentar la reproducción de sus células de la pared endotelial se regenera esa pared, se regenera la herida, lo de la cicatriz en la piel. Igual, pues bien, esos factores, evidentemente, cuando en esa pared arterial ya no es una pared arterial, que la membrana de la plaqueta no la reconoce naturalmente, no son amigos, cuando se pasean por el pueblo y aparece un forastero en el barrio, todo el pueblo ya sabe, o todo el barrio ya sabe que hay un forastero en el barrio. Y automáticamente todo el mundo se para a mirar a ver quién es, quién no es hijo de quién, es familia de quién, ¿qué? Pues igual. ¿Aquí qué pasa? En una puerta el vecino fulano de tal ha tirado la pared porque la va a poner nueva y a todo el barrio lo está comentando. ¿Qué pasa? Si aquí le hemos quitado toda la pared a la pared arterial o en el corazón le hemos puesto una válvula que es de una sustancia distinta, podemos llamarle teflón, lo que ustedes quieran. Claro, la plaqueta no tiene por qué estar informada de eso. Y como no está informada de eso, se para alrededor de esa pared para mirar qué es lo que están haciendo. Esto no es científico. Seguro que algún pastillero va a ir a buscarle los 3 pies al gato. Pero a ese pastillero yo le podría decir que todo esto es cuestión depende del color del prisma en que miremos. Nada más. Mi obligación, y en lo que yo creo, porque además, por lo que vamos a ver ahora, en lo que nosotros creemos, tenemos la esperanza de estar o tratar de conseguir algo. Para los pacientes. O sea, nosotros aquí no, económicamente, ya les digo que a mí me quitan el gas, quiero decir, o sea que no somos ricos. Entonces, bueno, está claro que en ese sentido a lo mejor podemos ser hasta peligrosos en el sentido de dicen, caray, a esta gente no se la puede comprar con dinero. Pues sí, podemos ser peligrosos, lo reconozco. Por eso la única cuenta que yo tengo pendiente siempre y que nunca se me escapa es la del Colegio de Médicos. Es la única. Lo demás no me interesa. Lo pagaré cuando pueda, evidentemente. No tengo vocación ni de, ¿cómo se llama esto? Moroso. Ni me gustaría que me mandaran a ese de lo del frac y tal y cual, el cobrador del frac. Nunca me lo han mandado. Yo siempre pago. Quiero decir que es un problema de despiste. Me puedo despistar en una cosa, en lo que no me voy a despistar nunca es en el colegio. Pues bien, entonces estamos hablando del tema de la pared esa, que bueno, se ha roto, la han cambiado, y ahí es donde se produce ese acúmulo de gente que está mirando del pueblo, que le han cambiado la pared de esa casa, y claro, se produce el acúmulo de gente. Y ahí tenemos el trombo, tenemos la formación lógica, de una forma natural, el organismo se defiende y se pone en marcha, se activa y se acaba. ¿Cuándo empieza la patología? Pues empieza la patología cuando ese mecanismo de bloqueo, ese mecanismo de formación de trombo, se dispara y no se queda solo en esa pared, sino que se dispara. Se puede disparar por estímulos exógenos de afuera. Entonces, si ya digo que si tenemos un enfermo con una prótesis, una pared ya absolutamente rarísima, que hace que todos los días se pare la gente en una calle estrecha a mirar, habrá un bloqueo, ahí, automático. Entonces, ¿qué pasa? Como el torrente circulatorio tiene que pasar o bien por venas o bien por arterias, donde se haya producido el bloqueo, de ahí para adelante
no hay aporte sanguíneo. Y ahí tenemos el problema. ¿Qué pasa cuando llamamos que se ha desprendido un trombo? Bueno, un trombo de un vaso grande, en los vasos grandes, se puede mover de sitio a sitio hasta que llega a una colateral que sería un vaso más pequeño, lo bloquea y claro, todo el territorio que depende de ese vaso se queda seco, no tiene riego. En principio el fundamento de los anticoagulantes, bien sean orales o bien sean intravenosos o subcutáneos, por supuesto, es una medida urgente, es una medida que hay que instaurar directamente. Esquemas de elección. Digamos, ahora vamos a hacerlo desde un punto de vista puro. ¿Qué es lo que haría yo en mi casa, médico? Que manejo los datos, manejo las constantes y sé poner un sistema de goteo continuo, sé valorar el tiempo de protrombina y no necesito del concurso de ningún hospital para controlar a mi mujer, por ejemplo, con ese problema. Mi tratamiento de elección sería heparina, automático. Heparina, la heparina que ya sabemos que la tenemos nosotros en nuestro propio organismo. Me estoy refiriendo ahora mismo en un caso concreto de urgencia, de una trombosis generalizada, de un problema postoperatorio. Claro, ustedes dirán, usted juega con ventaja. Sí. La misión que yo tengo aquí es para que ustedes jueguen con las mismas ventajas que yo tengo. Y si ustedes en sí mismos no tienen esos conocimientos, que los exijan, porque son ustedes los consumidores. Son ustedes los que pagan el esquema. Son ustedes los que están arruinando. Sí, he dicho bien. Arruinando su sistema sanitario. Ahora les voy a contar un ejemplo. Un ejemplo. Estamos hablando, fíjense que nos viene bien, por eso cuando hablaba antes, al principio no se me ha ido la idea, de lo de la necesidad de que uno puede ser periodista de abogados, periodista de economía, periodista lo que usted quiera. Y puede saber un huevo por qué funciona a nivel de datos, que es como funcionan los otros. En medicina no se puede hacer la carrera por la universidad a distancia. ¿A que no? En medicina, lo que te hace ser médico no es los libracos, no son los datos, es la consulta. Es el estar trabajando diariamente con pacientes, cada uno distinto, aunque tengan patologías que en el libraco vengan en el mismo índice, pero que funcionan de maneras distintas. Y mira por dónde tenemos aquí, bueno, hay miles de ejemplos, pero el más claro para ustedes pacientes, sobre todo los familiares que han tenido que sufrir patologías con pacientes que han tenido que estar esclavizados con el puñetero sintrón, saben bien de las visitas constantes al ambulatorio para la analítica del tiempo de coagulación. ¿Me equivoco? ¿A que no? ¿A que no? Es curioso cómo esos familiares, cuando vemos de los éxitos de la farmacología, que está claro que no son tales éxitos, desde el momento en el que ya este libraco por el que nos estamos guiando en esta batería de programas, y bueno, esta batería de programas va a quedar grabada, sería bonito. Yo creo que más que bonito sería triste, va a ser triste. El ver cómo dentro de un año, pero no me voy más lejos, 2 años, ahora que las multinacionales farmacéuticas, revisando sus cuentas de dividendos, están buscando el origen, el tema de las enfermedades en la genética. Ellos, en sí mismos, implícitamente, nosotros ya estamos viendo la cuenta de resultados que ellos tienen,
lo triste, además del tema, es que esto es como, yo recuerdo, ¿se acuerdan ustedes de la guerra alemana, del problema de los judíos? Una cosa que yo leí de un judío que sobrevivió al Holocausto y el hombre asumió su culpa de no participación y no defensa. La pagó después. Cuando él comentaba, pues él era pues un alemán, era judío, pero alemán, se consideraba alemán. Y cuando empezaron los cabrones estos a armar el follón, él, bueno, pues era cosa del otro. El problema era del otro. El que era judío era el otro y el que habían metido en el nadie sabe dónde era el otro. Y él comentaba que si a lo mejor el primer día que hubiera desaparecido su vecino hubiera tomado cartas en el asunto, pues hombre, hubiera sido de otra manera. En el sentido de que cuando esto estoy hablando, que bueno, si ustedes gozan, y espero que gocen, de la mejor salud del mundo, y que no necesiten del concurso de tanta pastillita, claro, bueno, pues a ustedes no les va. Ni les va ni les viene. Pero, claro, el día que uno tiene que entrar en esa dinámica, bueno, pues es víctima de eso, ¿no? Entonces, en el tema del sintrón, como ejemplo, podemos particularizarlo en más fármacos. El sintrón y la heparina, ambos dos. Como estamos ahora viviendo, por un lado, el esquema a nivel en países donde ya, digamos, la protección, toda esta tontería, han descubierto ya que es una chorrada, el subvencionar tanto fármaco y tanta chorrada, porque en definitiva al que se le subvenciona es al laboratorio en cuestión. Entonces, cuando en este país te encuentras con, por ejemplo, con chorradas como que hacen una manifestación porque un equipo de fútbol va a descender a segunda. Bueno, no creo que sea vital, no es importante, es absurdo. Te encuentras con que, bueno, pues son capaces de hacer, hace poco tiempo han hecho una manifestación en defensa de la educación, no sé qué, general, y esto y lo otro. No, mire usted, la educación es sangre. La educación no se regala. ¿Está claro? No se equivoquen. La educación es sangre, cuesta, pero cuesta. Eso de enseñanza gratuita, bueno, pues cuando usted la haga más barata, pues menos enseñanza habrá. ¿Con qué creen ustedes? No, hombre, esto es absurdo. Eso cuesta sangre, pero sangre. Y hay que pelear por lo que uno quiere saber. Y uno tiene que buscar. ¿Qué quieren? Que se lo pongan a sus niños con el potito bledine y el yogur desnatado. Pues haremos otra generación de soplapollas. Nada más. Con el tema del sintrón, bien, el tema del sintrón es comodísimo. Pero fíjense ¿por dónde pagan ustedes la factura? Les voy a poner un ejemplo. Se comenta, se habla, se lee que tenemos a las SS, a la Seguridad Social, absolutamente arruinada. Ha sido objeto, políticamente, de juego electoral. Y ustedes han seguido el juego. Esto es impepinable. Porque claro, cuando decían que iban a cobrar 20 duros por la receta o tal y cual, todo el mundo se echó a la calle. Pero caray, ¿qué vale una caña? Si una caña vale 125 pesetas. ¿Ah? Sería bueno, esos que se echaron a la calle, ¿cuántas cañas se tomaron el día de la manifestación? Pero eso no es lo importante. Tampoco es importante las 100 pesetas. Pero si lo que había que hacer era no subvencionarlos. Subvencionar exactamente los que hay que subvencionar. Porque es curioso que en este mercado están pagando justos por pecadores. Sí, justos por pecadores. Porque el día que ustedes, ahora cuando dicen que hay listas de espera, sí, claro que hay listas de espera.
Hay patologías que no se resuelven. Es más, estamos viendo en las reacciones adversas, no es que no se resuelvan, porque además estamos tratando a los pacientes a nivel sintomático nada más. ¿Qué pasa cuando los tratamos a nivel sintomático? Bueno, pues a nivel sintomático el problema de base sigue evolucionando. Sigue evolucionando. El síntoma cambia, pero cambia aunque no le demos ningún tratamiento sintomático al paciente. El síntoma va a ir subiendo y bajando. Es un jabalí que se mueve a su aire. Cuando la patología de base, cuando la causa de la patología cambia, cambia el síntoma. Puede aumentar más síntomas. Entonces, en el tema de los anticoagulantes, hablábamos de que el problema que teníamos con los anticoagulantes era que, en primer lugar, son pacientes que tienen multifarmacia, es decir, que tienen más fármacos en su mesilla de noche.